había que grabar todo, ¿no? Entonces, siendo las 8:07 de la mañana, empezamos nuestra clase después de todas las fallas técnicas, como siempre. Bueno, un gusto saludarlas. Por ahí vi que muchas trasnocharon enviándome el trabajo. ¿Cómo así? ¿Por qué tan tarde? ¿Qué pasó? Profe, yo hice el trabajo después de las grabaciones, pero yo lo envié, pero no sé cómo se me fue el internet, no sé a qué horas llegó. Pues yo te lo envié por WhatsApp, porque pues yo Sí, dije, no, pues lo envío mejor por ahí. es Y que yo era... lo di enviar, le di enviar y me acosté a dormir. Tenía un dolor de cabeza terrible. ya, ok. Bueno, ahí pues entenderán que si me llegó a esa hora era muy difícil de haberlo escuchado. Yo me levanto a las 4, pero pues me levanto a correr para estar en el noticiero. Entonces no me daba, además porque yo tengo que hacer 1000 cosas antes de empezar al aire, entonces no era tan fácil. Así que hoy voy a estarlo escuchando y les envío por WhatsApp toda la información, ¿sí? ¿Les parece? Entonces Bueno, hacemos como la retroalimentación. Pero entre que yo lo escuche y demás, yo quiero como hacer que ustedes me expliquen o me digan cómo les fue en la lectura de esos decretos, muy difícil, o algo de lo que hemos hablado estos días les ha ayudado pues para entenderlo. Bueno, yo, profe, pues yo escogí el 457, el decreto, y no se me hizo tan complicadísimo. Sí, obviamente tocó leerlo mucho para poder entenderlo. Yo realicé la noticia pues como un artículo periodístico como tal. Yo espero tus correcciones más tarde porque no sé, o sea, lo hice mejor dicho, me demoré mucho haciendo porque no sabía cómo empezar, por dónde, por eso ya te pregunté como que sí, me pronto un ejemplo o algo así para poderlo entender, pero no, de resto pues bien, profe, porque él sí hablaba todo sobre lo que está pasando ahorita, qué medidas tomaron, digamos, para mi familia, que pues ellos trabajan, son independientes y que de una u otra manera los afectó. Entonces, pues, me sirvió mucho ese artículo, eso a mí sí me gustó bastante. Muy bien, muchas profe, yo creo que la embarré, porque ¿Por qué? yo lo hice sobre el artículo 464. Yo no sé por qué tenía notas en el cuaderno, pero Era el decreto 464. ¿Y tú lo hiciste sobre el artículo de la Constitución? no, o sea, sobre el decreto 464 era sobre ese, ¿cierto? Sí, claro, pero lo hiciste todo, ¿soy genérico o específico? O sea, yo me basé en como tal todo el decreto 464, el de las telecomunicaciones y... Le hiciste un análisis a todo el decreto, pues tampoco está mal, sino que lo Ah, que buscábamos también era cómo enfocarnos en un punto determinado. Así que pues está bien, tampoco está pues, mal. profe, mira, que el artículo, les voy a contar algo que me pasó ayer con mi hermana. Resulta y pasa y acontece que, pues, ella ya como que 10 días que se pasó de la factura a pagar de marzo, pues el mes no ha terminado, entonces a ella siempre le pagan 230 y le bloquearon el teléfono a ella. Entonces, pues eso no, pues según el decreto no está permitido pues cortarle el teléfono porque estamos en estado de emergencia. Sí, ningún servicio Además, público. ¿Pero exacto. era celular o O sea, fijo? todo el equipo, o sea, como tal, los minutos y el equipo, o sea, no le permitía ni hacer llamadas ni nada. Entonces eso, pues la empresa, claro, es indiferente ante la situación de emergencia porque según el decreto todas las empresas de telecomunicaciones, bueno, todo eso, pues no pueden cortarle el servicio, además que le pueden dar una facilidad de pago de 30 días debido a todo lo que está pasando por el coronavirus. Entonces, pues como que cayó en anillo al dedo ese decreto y hicimos la llamada, claro, muchísimas veces y pues le dije a mi hermano, no, pues meta el decreto ahí porque pues no le pueden hacer eso a usted, además que pues es su herramienta de trabajo. Y mira que sí, profe, les bloquearon el teléfono. Ah, ¿sí ves? Sí, es que dame la ley y te daré el derecho. Así funciona esto. Y Entonces, finalmente es injusto porque claro o por lo menos yo tengo claro, y entonces si tú no pagas el día que es,
tú no puedes, o sea, sí puedes hacer llamadas y recibir llamadas, pero pues eso tiene una demora, ¿no? Entonces, mientras te echan una grabación que dice que ponte el día, que no sé qué, que es larguísima, entonces uno por no escucharla, uno busca la plata y la paga. Pero sí se puede. Pero es importante que ellos también entiendan, no eres la única. Mira que ayer nosotros abrimos las líneas telefónicas en la emisora para que la gente denunciara qué le estaba pasando a propósito de este tema de la emergencia. Y mucha gente denunciando cosas como que le habían suspendido los servicios públicos cuando no se puede, que le habían suspendido internet, teléfono, no sé qué, cuando no se puede. Y es que resulta que, digamos que muchas empresas lo tomaron a la ligera, pero ya cuando la gente empezó a denunciarlos en redes sociales, en emisoras, en todo, entonces ya cambiaron. Habían suspendido en Chía, habían suspendido el servicio del gas de un conjunto residencial. Y pues como se hizo toda la labor, se llamó al uno al otro, ayer mismo les volvieron a colocar el servicio, la reconexión. Entonces, si se dan cuenta, el tema es que la gente, unos conocen el decreto, otros no, y lo peor es que no lo conozcan las empresas, que son las que más tienen que empezar a hablar del tema. Eso es Yo he tenido también problemas con el internet también, pues en el artículo periodístico hablé sobre la saturación del tráfico de datos. Entonces, eso nos afecta a nosotros de una otra manera porque el internet es nuestra herramienta ahorita para podernos comunicar y tener nuestras clases o las personas que tienen teletrabajo. Y pues yo sí, o sea, yo lo veo desde lo que me está pasando y sí he tenido fallas con el internet. Ayer en la clase pues se me desconectó 2 veces, no en esta sino en la otra. Y, y también me pasó con los de Movistar porque yo vivo en una parte retirada del pueblo de Cota, yo vivo en una vereda. Entonces acá siempre está como esa molestia y hasta hoy hay plazo a que nos envíen un técnico para que nos arregle eso, porque pues acá siempre se tiende como a dañar los cables, por lo que estamos cerca a la montaña. Bueno, entonces, si no entonces, pasa eso, me avisas que una niña que trabajó conmigo, que hizo prácticas conmigo, ahorita está trabajando allá en Codensa. Entonces tengo ahí conexión, todo es palancas. no, Bueno. y también le dije o sea, también le dije a mi hermana que los grabara, que pues la verdad sí los íbamos a exponer en redes sociales porque pues le colgaron 5 veces. Apenas ella hablaba del decreto, pum, le colgaban. No, es complicado. Bueno, sigamos con Lady Joana. Lady. Hola, profe. Bueno, profe, yo tuve un poquito de problemas en el sentido de que yo no enfoqué, o sea, yo hice el artículo 464 finalmente y pues generalicé, digamos que sí me di cuenta que hablaba del Ministerio de las TIC, pero entonces generalicé un poco hablando de los distintos problemas que también quedaban al desnudo con el tema de coronavirus, temas como los centros de salud, la falta de recursos y un poco de la tecnología, pero sí fue muy como generalizado. Del resto, pues ya no tuve ningún otro inconveniente. Ok, bueno, muchas gracias. María Fernanda. Profe, ¿recuerdas que ayer te pregunté que, por ejemplo, si en mi ámbito el decreto que más me había afectado y así el de la salud, tú me dijiste que era el 462? Pero, pensándolo bien, el que más me afectó fue el 420. Eso, que ahí habían varios. O sea, digamos que tienen que ver con el tema sanitario. Casi que todos ahorita tienen que ver con el tema sanitario. ¿Y qué encontraste? Y bueno, el 420 fue el primero que sacaron, donde estaban como todos sus reglamentos para mantener el orden público y tomar medidas, tanto alcaldes como gobernadores, frente a la pandemia, pero me enfoqué más en la parte donde habla sobre el cierre de los bares y todas esas cosas. Me afectó porque yo trabajo con una revista haciendo eventos y obras de teatro y pues los hacemos en un bar que se llama La Casa en el Aire.
y pues Sí, obviamente la nos casa afectó un montón sí señora, tener que cancelar todos estos eventos, además que no eran solamente uno, sino eran casi 4 a la semana. Entonces, pues en esa parte sí nos afectó demasiado, tanto a nosotros como a las personas de la Casa en el Aire, pues porque ellos también pues tienen sus ingresos ahí de las personas que van a las obras de teatro. Entonces, pues ahí hablé un poquito sobre el decreto, sobre cuándo se tiene estimado que puedan volver a abrir y que es el 15 de abril, es la fecha que está ahí estipulada, pero también dice que hasta el 30 de mayo se va a poder volver a consumir licor y volver a hacer reuniones y todas esas cosas. Sí, 30 de mayo dice. Pero esa fecha Sí, también señora. puede ser cambiada, ¿no? Pues depende. Sí, Todo sí, depende. señora, claro. Pero pues ayer tuvimos el cuarto muerto por coronavirus, entonces puede cambiar la situación. Bueno, Sí, y señora. por último, aquí la niña Luisa, te escuchamos. Profe, yo también, ya que María Fernanda tocó el tema, yo también te iba a preguntar eso, porque yo le dije a mi mamá como que si ya después del 3 de abril pues ya podíamos ir a la universidad y ya normal toda la vida. Y ella me dice como que no, es que eso no se sabe, que por ahí quién sabe hasta qué mes. Y a mí se me asusta, profe, yo ya me estoy enloqueciendo en este encierro. No, es que mire, lo que pasa es que hasta que no pase la curva, lo que ha dicho el ministro de Salud es que en Colombia hasta ahora está empezando a subir esa curva. Hasta que no pase, pues no vamos a poder entender o saber cuánto tiempo va a ser. Inicialmente es hasta el 13 de abril, pero puede pasar por mucho más tiempo. O sea, puede, este tema, cuando un presidente genera un decreto como los que él generó, esos decretos pueden ser modificados o, o simplemente terminados de manera insofacta, dependiendo de la situación que se genere. Entonces, si el presidente de la República al 13 de abril ve que la situación ha mejorado, que no hay contagios, más contagios, sino que se retuvo el tema, pues no hay ningún problema. Pero uno ve España o Italia, ellos ya llevan 20 días prorrogados por otros 20 días más. Ellos ya llevan 42 días en el tema. Entonces no es, todo depende del tema de la salud y que todo el mundo se quede en la casa y que haga lo del lavado de manos y que no llegue gente con la enfermedad. Pero si no lo hacen, pues no hay nada que hacer. Eso tienen que prorrogarlo. Porque es que, imagínense, en Estados Unidos yo hoy veía la noticia y llamaba, mi mejor amiga vive en Nueva York, mi compañera de universidad. Ella vive en Nueva Jersey y en Nueva York, o sea, ella vive como en un pueblito alejado de Nueva York. Y ella me decía, es terrible. Son 30.000 personas con COVID, de todas las edades. Allá hay niños enfermos con COVID. Y ella me dice, yo no salgo de la casa, yo no me la, porque es impresionante todo el mundo con esa gripa. En la calle, en el metro, entonces no es fácil de detener. Y si esto es en Estados Unidos, que digamos que tienen un servicio médico un poco mejor que ser acá. Entonces por eso es importantísimo no quedarse en la casa y no dar papaya. Evitar al máximo salir, porque es eso. Para nosotros es eso, porque nosotros no tenemos las condiciones necesarias. Y es que a veces los gobiernos toman esas decisiones porque esto ya es un caso extremo. En España, pues yo les conté a ustedes que yo hice mi máster en imagen y consultoría política de la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Y pues por supuesto tengo muy buenos amigos allá. Y una de mis mejores amigas ayer me llamó para contarme que su abuelita había fallecido por COVID-19. Sola en esa casa, ella les avisó por celular, les dijo, no, pues que estoy enferma, tengo esta gripe. Y ella ya había avisado, fueron los médicos allá a visitarle, le dijeron, no, usted tiene COVID-19 y pues no hay respiradores, no hay nada. Toca que se quede aquí en la casa, pero pues obviamente ya todo el mundo sabe que después de que sucede eso, el siguiente paso es morir solo, porque no va ningún familiar, no va nadie a atenderlos o a cuidarlos. Entonces por eso es que es tan importante uno estar cuidándose y pendiente de la salud, no solamente de uno, sino también de los papás, de los abuelos. ¿Qué hubo? ¿Ya se lavó las manos?
no salga, quédese aquí. O sea, es que está en nosotros y también subirles el ánimo, ¿no? Porque se deprimen, se angustian. Claro, todos tenemos deudas. Pero como esto no solamente fue que yo dije, no voy a pagar, sino que es un tema de un decreto, pues tenemos que hacerlos entender qué es eso, ¿no? Porque es que también la desesperación por las cuentas, por las llamadas de los bancos, bueno, eso también enloquece a cualquiera, entonces hay que tener mucha paciencia. ¿Listo? Bueno, entonces me parece muy bien que hayan empezado a entender un poco más el tema de los decretos. Y respecto de notas, hicieron notas para hoy. Yo vi unos audios, me disculpan, pero es que me envían tan tarde y yo soy como las gallinas, me acuesto como a las 8 de la noche, porque pues con esa madrugadota que yo me pego, pues no me da tiempo Claro. para dormir, para estar despierto más tiempo. Pero cuéntenme, ¿hicieron nota con sus fuentes respectivas? Sí, profe, sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Justo el presidente ayer y un tuit que él hizo que resume como todo porque se demoraba mucho. Entonces, ahí en la nota de voz está el de ayer y está el de hoy, para que hoy entonces puedas escuchar. Muy bien, de eso se trata. Cristina, ¿hiciste la nota de radio de tu fuente? No te escuchamos. Perdón, no había prendido el micrófono. Esto yo no lo hice esta vez de Cota, o sea, la noticia para hoy, sino acerca del Ministerio de Educación, que posiblemente vamos a extender clases virtuales hasta el 30 de mayo. Entonces yo me fui que no sé, tocará esa noticia. Pues es que yo apenas la vi, dije, no, esto nos afecta totalmente y tengo que hablar sobre eso porque como va la situación, yo creo que sí nos van a extender clases virtuales hasta el 30. Exactamente. Sí, porque es que es lo más seguro, ¿no? Se está extendiendo este tema del COVID. ¿Y quién sigue? Ay, ¿quién más la tiene, Luisa? Profe, yo te envié los dos audios, el pasado y también el de hoy, te los envié por el grupo. Ok, entonces, ¿y un resumen rápido de qué es? La de hoy. Perdón, un segundo, que ustedes saben que en todo lado hay niños. El chiquitín. Mira, saluda. Les muestro mi Ay, hijo. tan lindo. Ay, tan lindo. Diga hola, Nico. Chao. Ay, qué bello. Adiós. Estaba llorando porque no me veía. Ya. Chao, Nico. ¿Te lo pasó? ¿O no? Bueno. Ahora sí. Sigamos. Qué pena, me disculpan. En cuanto a la noticia de Luisita, ¿de qué se trata, perdón? Del Ministerio de Salud. También. Sí, también, yo seguí por esa misma fuente. Y pues la verdad la que me impactó mucho fue la del viejito que se murió, profe. Yo sé, a mí también no lo creo, además porque fue acá en Bogotá, y entonces hay el ciudadano común va a decir, ¿y en qué barrio? ¿Y en qué conjunto? Sí, horrible, como tan cerquita de uno. Ay, no. Pero no se logró, o sea, nunca eso se sabe. Ahí escribieron en el grupo de la alcaldía y del ministerio que por protocolo y por manejo de datos de la persona, no se informa en qué lugar vivió. ¿En qué barrio? Sí. Nada. Pero pues ustedes saben que esas cosas siempre se van a saber. Hoy muy seguramente sabremos de qué barrio o en qué localidad estaba. Eso sí está fijo. ¿Y María Fernanda? Profe, una pregunta. Perdón. Tranquila, pregunta. Profe, ¿las personas que mueren se las entregan a sus familiares? No. El protocolo es que a partir del fallecimiento de la persona, Secretaría de Salud en compañía de Medicina Legal hacen todo el procedimiento y luego esa persona es enterrada en un sitio determinado por el Estado. En este momento ustedes saben que al sur, en Usme, hay un cementerio que está prácticamente vacío. Está reconstruido hace poco. Entonces, ese cementerio
pues lo van a habilitar para llevar a las personas que fallezcan con el tema del COVID. Todavía eso no ha salido como a la luz pública porque no lo quieren decir así como tan de frente. Y pues el distrito antes del COVID, y eso siempre ha estado, es que para las personas menos favorecidas, estrato 0, 1 y 2, cuenta con unos recursos para, eso los maneja la UAS, que es la Unidad Especial de Servicios Públicos de Bogotá. Y ellos manejan unos recursos para esos entierros, para esas personas que no tienen los dineros. Entonces, lo que yo sé es que la Alcaldía Mayor va a empezar a enfilar muchas de esas personas, pues para esos recursos para que esas personas tengan un entierro allá, pero no va la familia, nada. Porque lo que pasa es que el virus, pues está en esa persona, ¿no? Y cuando se moviliza y demás, pues puede salir para muchos más. De hecho, el personal de salud pues no tiene tantas, digamos, dispositivos para protección. Debería ser el vestido, la careta, el tapaboca, los guantes. Y pues en Colombia hay muy poco y en Bogotá muy poco de eso. Entonces, por eso es que no se va a permitir que las familias estén acompañando en ese último adiós a los fallecidos por COVID-19. Ahí les cuento. Profe, ¿pero son enterrados o pueden ser cremados? No, no son cremados, es prohibido cremarlos. O sea, es que miren cómo es la vida. Aquí en Colombia, hace 2 años se generó una ley de la República que establece que los municipios y las ciudades tienen que eliminar o que tienen que terminar con los cementerios en tierra y también los otros, los que van dentro de los cajoncitos. Pero a raíz de este tema del COVID, resulta que en China se demostró que si ellos hacían la cremación, inmediatamente el virus iba a la atmósfera y podía contaminar a más personas. Por eso es que ustedes ven las imágenes de televisión en donde en Italia van muchos camiones del ejército con ataúdes, porque ellos van a enterrarlos. La única manera de, digamos, que el virus no se extienda más es a través del entierro de la persona, sepultando a esa persona. Entonces, por eso no se pueden hacer cremaciones. Y ahí está la razón. Porque en Colombia, hoy por hoy, está más de moda que nunca la cremación. Aunque eso contamina 3 veces más que si nosotros prendiéramos pues es que enterrar sale muy costoso. Sí, claro, sale muy costoso, pero la cremación es demasiado contaminante. Imagínense que cuando yo trabajaba en el Consejo de Bogotá, hicimos un debate de control político a los cementerios que quedan acá en la 72 con 30. Resulta que cada vez que prenden, ellos para poder prender el horno tienen que tener tres muerticos ahí. Y usted no sabe, a usted le entregan una cajita con cenizas, pero usted no sabe si era el suyo o el otro o el otro. O sea, eso es así. Le entregan a usted su cajita y está su cenizario y pues vaya, llévelo a la parroquia o a donde usted desee tener las cenizas o regarlas al mar, al río, bueno, contamina. Porque finalmente todo eso es contaminación. Pero cada vez que se hace una cremación, a través de esos hornos crematorios se está generando la contaminación que produce la ciudad en un día como domingo. Imagínense cuánta contaminación hay. Y eso que no todo el mundo saca el carro el domingo, o sea, es uno de los días más leves, pero esa contaminación es demasiado alta. Entonces, por eso, porque el material particulado va por ahí. Entonces, por eso mucha gente se opone, los ambientalistas se oponen al tema de la cremación. Pero pues el entierro también es complicado. Yo estuve trabajando hace 1 año y medio en la gobernación de Cundinamarca en la Secretaría de Ambiente y había una tutela porque los habitantes de la mesa y de Anapoima pues no tienen el servicio de agua y entonces ellos dependen de un río, pero resulta que ese río pasa por un cementerio y pues lograron identificar que el agua que viene por ese río tiene en el análisis químico calaverina, que es un químico que sueltan los cuerpos en estado de descomposición y que eso con el tiempo puede ser cancerígeno. Imagínense el problema tan duro. En razón a eso, ¿qué le tocó hacer a la gobernación de Cundinamarca? Ordenarle al municipio
que tiene que suspender toda clase de entierros y que única y exclusivamente pueden ser por cremación y que tiene que hacer una nueva reorganización y que el cementerio se vaya para otro lado en donde no altere el tema de las aguas de ese río. Es que es tan complicado. Yo sé que la gente se queja muchísimo sobre el tema de los alcaldes, de los gobernadores, bueno, en fin, pero llegar uno a hacer justicia, como se dice, administrar un municipio es muy complicado porque tiene que saber de todos los temas y entre ellos pues todo el tema ambiental, entonces toda la gente pelea y mueve y hace muchas cosas por eso. Bueno, pero entonces ya avanzamos en eso, ¿cómo les fue en eso? Nos faltaba María Fernanda. Sí, profe, yo también seguí por la línea que llevaba, que era la de la alcaldía, Sí, y hablé sobre Bogotá Solidaria en Casa, me encanta. que fue el nuevo sistema que va a entregar el ingreso mínimo a las familias vulnerables y a las familias en estado de pobreza durante estos 23 días que se tiene estimado que dure la cuarentena, que obviamente yo creo que también se va a alargar. Sí, desafortunadamente. Hablé sobre los canales por los cuales se les van a entregar, que son 3. El primero, pues, es por las cuentas, por transferencias monetarias, en cuentas de bajo monto, en monederos electrónicos o en giros. El segundo es por bonos canjeables. Y el tercero es para personas que por sus condiciones geográficas o por la edad o, bueno, por algún otro factor no puedan acercarse, pues, a algún lugar a hacer las compras respectivas. Entonces, pues, les van a entregar ¿cómo se llama? Ayudas. Sí, ayuda. Espérame que acá tengo el nombre. Ayudas en especie. Exactamente. Entonces, que me parece súper importante, pues porque también las personas están preocupadas, pues porque sabemos que muchas personas viven del diario y pues que si no salen a trabajar, pues no tienen cómo alimentarse ellos ni sus familias. Muy buena. Miren que esa rueda de prensa, nosotros ayer la transmitimos toda, de las mejores ruedas de prensa de Claudia López. Hay que decir que se ha puesto la camiseta en muchos temas y este tema es fundamental, hay que decirlo, que ahí es que hay que entender muchas cosas. Cuando uno tiene una rueda de prensa de la duración que fue esa, que fue casi una hora larguita, y con tantos temas, porque no solamente le ayudó a los pobres, sino que a los que tienen más, pero no tienen con qué pagar el predial. O sea, empezar a hacer ese análisis, esa es la tarea de uno como periodista político. Y también observar cómo ese tipo de acciones a ella la puede estar empezando a proyectar como una futura candidata presidencial. Y que puede llegar sin ningún problema. O sea, porque Colombia dice, no, es que esa vieja se le para el que sea, tiene los pantalones, no le gusta la corrupción, bueno, tantas cosas que se ha dicho de ella. Entonces, es importante entender hasta dónde nosotros desde los medios de comunicación tenemos que hacer esa lectura para que el ciudadano común y corriente pues lo vea y vea el desarrollo que tiene esta ciudadanía, pues digamos que estos líderes, porque finalmente uno es el que forma el líder, uno como político. Yo les conté que yo tengo una maestría en imagen y consultoría política. Sí. De eso se trata la maestría, de coger una persona que tiene cierto liderazgo e ir haciendo poco a poco ese escalonamiento para que la persona se convierta en un líder social, en un líder importante y que la gente a su vez pueda reconocerla y manejar ese tema de una manera chévere e interesante. Entonces, por lo general, entré a la cuenta de Twitter de Claudia y decía que la gente, pues mucha gente la estaba aplaudiendo pues por todas las medidas que ha tomado, pero mucha otra también estaba diciendo que eso era como pura imagen, simplemente para que el día de mañana ya se pueda pues presentar como una candidata fuerte a la presidencia. Sí, claro. Y es que un debate ahí. Sí, ahí se formula el debate y muchas veces no es solamente de ella, sino es el debate de otras personas que quieren o buscan bajarle la imagen a ella para que la gente pueda manejar o manipular la situación. Pero de eso se trata cuando uno es político, y le toca torearlos a todos.
a los que lo quieren y a los que no lo quieren. ¿Listo? Bueno, entonces ya hemos pasado nuestro noticiero de la mañana con ustedes y ahora vamos a hablar del Estado. Vamos a continuar hablando de la importancia del análisis del Estado como centro de trabajo de una nación. No hemos hablado muy a profundidad de los organismos de control. ¿Ustedes cuáles creen que son los organismos de control? Los órganos de control. ¡Ah! ¿Se cayó la llamada? ¿Que ninguna contesta? Órganos de control. A ver, ya que entiendo. No sé, profe. Un órgano de control puede ser el Ministerio de las TIC. No. No, yo no. Entonces, mira, para no dar tantas vueltas, los órganos de control son Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo. Yo les alcancé a hablar de ellos hace un tiempo y entonces es importante como retomar el tema. La Contraloría se dedica a todos los temas de Fiscalía General de la Nación. La Contraloría, es que se cayó aquí la llamada. La Contraloría se dedica a todo lo que es el control fiscal. Entonces, todo lo que son los dineros. La Contraloría hay que entenderla de una manera como más sabia en dos sentidos. Uno, el sentido en que la Contraloría también tiene un Contralor General de la Nación que es elegido por, y miren esto, por los señores senadores y representantes del país. El Contralor es el encargado de vigilar todos los contratos públicos y privados que se hagan con el Estado. Adicional a eso, revisar que las partidas presupuestales, que los programas, proyectos y demás que se hagan con los ciudadanos, todo eso, él es el encargado de analizarlo, revisarlo y estructurarlo, ¿no? Y ellos tienen a su vez unas contralorías en los departamentos, en las ciudades y en los municipios. Estamos hablando de una fuerza de trabajo impresionante. Digamos que la Contraloría es como es que yo pienso que inclusive es más costosa que un ministerio en materia de trabajadores. Por lo que les digo, porque digamos la Contraloría Departamental de Cundinamarca, allá en esa oficina son 5. En la Contraloría de Bogotá, en esa oficina son 120 personas. Y así, va cambiando dependiendo del lugar. En las Contralorías municipales también es otro montón de gente. Y así sucesivamente. Las alcaldías locales también tienen sus contralores. Entonces eso es un músculo también de burocracia importante. Hay muchísima gente trabajando ahí. Pero adicional a eso, además de tener ese trabajo, pues las contralorías son las encargadas, si quisieran, de presentar proyectos o de ley o de ordenanzas o de acuerdos. ¿Para qué? Para ayudar a minimizar o a solucionar una problemática en determinado lugar. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la necesidad de un trabajo, de que en la capital de la República se necesitara un proyecto de acuerdo para mitigar el tema ambiental, ellos lo podían presentar. Hace 3 periodos había un contralor que estaba súper metido con el tema ambiental y él fue el que empezó con la prohibición de la construcción en los cerros orientales, ¿se acuerdan? Que habían unas personas que estaban empezando a tumbar árboles y demás por el lado de Chapinero Alto, La Calera, todo eso, y empezaron a construir. Entonces, ese hombre se metió de frente con el tema, Bogotá se respeta, y quedó el eslogan Bogotá se respeta, y él presentó un proyecto de acuerdo
y ese acuerdo de la ciudad por medio del cual se prohíbe cualquier construcción fuera del límite urbano en la capital de la República. Entonces no pueden construir allá, porque había una idea malévola. Ustedes han ido a Monserrate, ¿no? Y ahí por el lado de Monserrate, pues ustedes ven que eso es lleno de árboles, lo más de chusco. Entonces tenían la idea de hacer una urbanización en ese lado de la montaña. Eso continúa siendo Bogotá. Bogotá va hasta, obviamente ustedes saben, hasta Sumapaz, localidad 20 de Sumapaz, todo eso. Y adicional a eso, pues viene y bordea todo lo que son los cerros orientales y sale a más allá de la autopista norte hasta el peaje. Vuelve y baja y sigue por todo lo que es Usaquén, Suba, toda esa parte y sigue bordeando y pues atraviesa llegando a Fontibón, Bosa, todas esas localidades. Entonces, esa prohibición permitió a través de ese proyecto de acuerdo que ellos presentaron como Contraloría de Bogotá detener esa construcción ilegal en la ciudad. Esos proyectos también los puede presentar, o sea, tiene esa, digamos que esa facultad. No todos los contralores hacen eso, muy pocos, mucho, casi que 1 en 1.000.000, porque pues obviamente eso necesita mucho lobby en el consejo y no falta el concejal que diga, yo le apoyo su proyecto, pero usted apóyeme contratándome un auxiliar administrativo, una secretaria, un profesional. Todo tiene un valor, ¿cierto? Bueno, continuemos hablando de esos entes de control. ¿Qué más tiene que hacer la Contraloría? Por lo menos la Contraloría de Bogotá, y eso digamos que yo me fijo en la de Bogotá, pero ese es el mismo ejemplo para todo el país. Tiene que hacer un análisis o un estudio de lo que significan los problemas de la ciudad. Entonces, si yo le voy a hacer un debate al Transmilenio, ellos internamente ya han hecho averiguaciones y ya han hecho cuestionarios preguntándole a la entidad cuánta plata se va en el sistema, cuántos buses tienen, cuánto del pasaje que paga cada ciudadano se va a la ciudad y cuánto se va a los operadores. Toda esa información la tienen ellos. Por eso la Contraloría también, cuando se hacen proyectos de acuerdo, puede presentar objeciones, que es no estoy de acuerdo con el proyecto por esta y esta y esta razón, y también inclusive puede solicitar ante el Consejo, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se haga un análisis nuevamente del proyecto por creerlo no conveniente para la ciudadanía. Entonces se dan cuenta cómo tiene fuerza un contralor. Cuando estamos hablando del Contralor General de la Nación, ya les dije, lo elige el Congreso de la República. ¿De qué? De una terna que le pasa al presidente de la República y las altas cortes para que ellos de ahí determinen quiénes van a ser. Entonces, por eso siempre son nombres ilustres, gente que ha sido político o gente que ha tenido una vida pública muy destacada y que la gente considera que puede llegar a ser Contralor General de la República. En segunda instancia, por ejemplo, para el caso de Bogotá, entonces si tú quieres ser Contralor de Bogotá o de Cundinamarca o de cualquier municipio, pues hay una ley. Y la ley establece que todos podemos inscribirnos a través de unos procesos de meritocracia. Es decir, que el Consejo de la Ciudad, y digamos tú que estás allá en Cota, el Consejo Municipal, previo a que se acabe el periodo de los concejales, o sea, en noviembre y diciembre del año pasado, ellos debieron hacer una apertura para que los contralores, los que quisieran postularse como contralor, lo hicieran. Y a través de una universidad se hiciera el proceso de selección. Acá en Bogotá, después de muchas dudas y demás, los concejales del periodo anterior no lo hicieron y decidieron hacerlo este año con la Universidad Nacional, un contrato que costó como 175.000 millones de pesos, que uno no cree, para hacer un examen, pero bueno. Y entonces se está haciendo el examen con la Universidad Nacional. Entonces primero se hizo la convocatoria a través de la página, de los medios de comunicación y demás. Se recibieron las hojas de vida, se sacaron las hojas de vida de personas que tenían inhabilidades o incompatibilidades, que yo les voy a explicar qué es eso, porque a veces la gente dice, ¿y qué es eso?
Inhabilidades es que la persona tenga, por ejemplo, fue contratista del Estado y la Contraloría o la Procuraduría o la Fiscalía le abrió un proceso y ese proceso salió un fallo y falló en contra de la persona. Entonces está inhabilitada por 5, hay unos que salen por 2 años, por 3 años, por 5 años, hasta por 10 años y hay unos que son para toda la vida. O hay otros que tienen incompatibilidades. Por ejemplo, yo no me puedo postular porque resulta que mi primo hermano es concejal de Bogotá. Pues claro, no hay que consanguinidad, no me puedo postular. Entonces, en esos 2 casos, inhabilitados o incompatibles, pues no pueden presentarse. Sigamos. Aquí Ahí sí, pasó algo, qué pena, profe. Pues hablando del tema de cota, aquí pasó algo con los funcionarios, o sea, con los funcionarios, con algunos que se les postularon a concejal porque tenían demanda de alimentos y toda esa cosa. Entonces eso también les restringe un poco el poder postularse o tener un cargo público. sí, Y es acá que con los puede alcaldes tener también. antecedentes. Señora. Y también pasa con los alcaldes que tienen inhabilidades y bueno, que están inhabilitados y sin embargo siguen siendo alcaldes. Sí. El tema de corrupción acá es terrible. Pero también hay que ver, porque si no ha fallado, es que ahí es donde está el punto. Si Sí. no ha salido un fallo, ellos pueden postularse sin ningún problema. Es que yo soy inocente hasta que se declare lo contrario. Eso es, a veces la gente dice eso en broma, pero es una máxima del derecho. Si a mí no me ha salido un fallo en contra mía, pues no hay nada que hacer. Yo puedo seguir trabajando sin ningún problema. Eso no me inhabilita y yo puedo seguir tomando decisiones y demás. Había el caso de un alcalde. Señora. Profe, la que pues ahorita está con Claudia López, que la iba a inhabilitar porque pues, sí, la alcaldesa, la esposa de ella, entonces que la iban a inhabilitar porque tenían ahí como el parentesco, o sea, por ser, ¿ahí pasa algo? No, es que, eso es una demanda que le pusieron ante el Consejo de Estado porque dijeron que ellas 2 eran pareja y que la una era representante de la Cámara por Bogotá, que era Angélica Lozano, y la otra era senadora, que era Claudia López. Pero es que ahí hay que determinar 2 cosas. Uno, que si bien es cierto, en el reglamento del Congreso de la República establece que no pueden haber 2 personas de una misma familia, sean hermanos, sean pareja, sean esposos en una misma corporación, pues es que ellas no eran, o sea, ellas eran novias, y hay que entenderlo así, cada uno vivía en su casa. Entonces, hasta ahí no pueden hacer nada. Eso era más un show mediático que cualquier otra cosa. Y por eso Claudia López en su momento dijo, no, entonces yo renuncio. Y ella, miren todo el tiempo que ella duró por fuera de la escena política. Ella renunció hace ya 3 años al Congreso de la República, duró 1 año ahí haciendo cosas, pero realmente enfiló las baterías para su campaña política 2 años después. Y miren, es que eso también es algo que la gente no valora, pero para uno poder hacer una campaña política a un cargo como estos, sea presidente, sea alcaldesa, sea gobernador, pues uno tiene que tomar la decisión con mucho tiempo de antelación y arrancar a hacer una campaña política. Es que la campaña no empieza 90 días antes de las elecciones, la campaña inicia desde el mismo momento en que digo yo me voy a separar del gobierno, del Estado, y voy a empezar a hacer mi campaña en oposición. Ahí ya arranca la campaña y entonces pues miren todo el tiempo que ella llevaba caminando esta ciudad para arriba y para abajo consiguiendo apoyos, reuniones y demás, y todo eso es del bolsillo del candidato. Que ya después lleguen muchas personas y que digan yo le apoyo y le voy a ayudar en la campaña y le den recursos, eso es otra cosa. Pero, y que esa plata solo se dé hasta el final de la campaña, finalmente, valga la redundancia. Entonces es importante entenderlo así, pero a Angélica Lozano le están haciendo las investigaciones por eso. Muchas personas dicen que va a salir a favor de que ella pierda la investidura por esa razón, pero aún no se sabe.
Yo no lo creo mucho porque finalmente ellos no tenían, o sea, no tenían el parentesco y hoy que ya sí son esposas, pues lo hizo ya después de mucho tiempo cuando ya ella, la una era alcaldesa y la otra era senadora. Y ahí no hay ninguna incompatibilidad, entonces no hay ningún problema. Les voy a pedir un minuto, voy a traer un vasito de agua, ¿sí? Y ya regreso con ustedes. Ustedes también pueden tomarse un vasito de agua. Volví. Y bueno, ¿listo? Sigamos. Bueno, eso es la Contraloría. Bueno, como les dije, en el Consejo está en el proceso de, en estos días precisamente, pues no sé cómo lo estarán manejando porque con el tema del COVID, ellos están haciendo las sesiones online y no sé si ya empezarían a hacer el proceso. Voy a averiguarme, de hecho hoy mismo, ahorita más tarde, cómo estarán haciendo para la elección de los candidatos a Contralor de Bogotá. Y él a su vez pues nombra los contralores locales. Ese sí no es un proceso de, ese no es un proceso, digamos, tan democrático, sino que es a dedo. Y pues ustedes saben que para ser contralor, además de pasar el examen que hace la Universidad Nacional, los concejales hacen una votación. Entonces, el candidato que quede muchas veces es por el apoyo de esas mayorías en el Consejo de la Ciudad. Y pues, ¿qué le pide esa persona? Apóyeme nombrando a un contralor en Suba, uno en Chapinero, otro en Tunjuelito. Esa es la dinámica de la política. Y eso hay que saberlo, o sea, eso no es algo que solo sepa un pequeño grupo, sino que todo el mundo sabe que así es la forma de trabajo. Sigamos con el tema. Esos son los contralores. Otro ente de control es la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría se dedica única y exclusivamente a hacer el trabajo de la investigación de los funcionarios públicos, independiente de los que sean. O sea, del cargo que ocupe, desde, a excepción del presidente. Pero pueden ser congresistas, aunque ellos también tienen su régimen, pero la Procuraduría puede hacer investigación de ministros, directores de despacho, alcaldes, gobernadores, secretarios, concejales, ediles. La Procuraduría puede investigarlos a todos por el desarrollo de acciones contrarias a la ley. Entonces, con corrupción todo es por el lado de la Procuraduría General de la Nación. Pero entonces cuando usted baja a las gobernaciones y a las alcaldías, ya no se llama Procuraduría, se llama Personería. Entonces la Personería es la encargada de hacer la vigilancia en los municipios y en las ciudades. Hay unas procuradurías delegadas que son la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos. Entonces ahí ya es donde investigan si el funcionario cometió omisión, entonces inmediatamente, digamos, era uno de los que tenían que estar pendiente del tema de los líderes sociales en Colombia. Y el funcionario no estuvo pendiente, en varias oportunidades se le escribió, se le interpusieron varios derechos de petición para que ayudara al líder social para prevenir cualquier tipo de ataque y demás. No lo hizo, pues inmediatamente ahí tiene
investigación. Esto le pasa mucho a los alcaldes por allá en los departamentos del Guainía, de Vichada, de Cúcuta, en Cúcuta también, en norte de Santander, en toda esa parte que es donde están siendo atacados más los líderes sociales. Entonces, si se dan cuenta, la Procuraduría es muy importante. Y la personería, pues en cada uno de los municipios y de las ciudades. Y se hace exactamente igual. Es un proceso meritocrático a través del cual el consejo de cada lugar es el que elige el personero. También es por una nueva ley de la República. Esa ley salió hace 4 años, pero realmente este año es que se está aplicando, en donde tienen que pasar un examen ante la Universidad Nacional, es un examen de conocimientos. No dice en ninguna parte que la persona tiene que ser abogado, pero si a usted le van a preguntar sobre derechos, funciones, labores, bueno, tantas cosas que le preguntan a uno en esos exámenes, pues no vale la pena que se presente una persona que estudió ingeniería, o a no ser que la persona tenga muy buenos conocimientos en derecho, que también yo he conocido muchos ingenieros que saben más de derecho que un abogado. Entonces ahí les cuento. Esos entes de control, la personería pues es la encargada de hacer el análisis de todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Por eso siempre que ustedes vean las noticias de Bogotá, la personería va a estar en defensa de los derechos humanos. Ella, la personera, fue la que denunció todo el tema de las problemáticas que hay ahorita con las URI. ¿Se han visto? Las unidades de reacción inmediata cogen a la gente los fines de semana y los llevan para allá y se demoran mucho tiempo determinando a qué cárcel o a qué centro penitenciario deben llevar a la persona. Las URI son manejadas por la Fiscalía General de la Nación. Entonces, la Fiscalía es otro órgano. La Fiscalía está encargada a nivel nacional de la investigación de hechos por el tema penal, pero adicional a eso también la Fiscalía hace investigaciones de funcionarios públicos que tengan o que han tenido que ver con problemas de tipo penal. Entonces, por ejemplo, un alcalde que haya ayudado a la guerrilla a hacer el transporte dentro del municipio de algún material de alucinógenos. Eso sobre todo es como en regiones como en departamentos como el Putumayo, Guainía, inclusive la Guajira. Entonces, a esos alcaldes pues se les inicia su proceso, pero eso ya no va ni por Procuraduría ni por Contraloría, sino por Fiscalía, porque tiene un tema penal, o sea, tiene algo de pena privatoria de la libertad, y ahí es donde está el problema más grave. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, son 3 entes muy importantes. Dicen que es el cuarto poder. Nos lo disputamos con los medios de comunicación, porque por supuesto, ellos, la persona que ha sido, simplemente que le abran una investigación, inmediatamente pues ya está en la picota pública, ¿no? Pero como decía mi buen profesor de penal, una investigación es como un vaso de agua, no se le niega a nadie y se puede hacer en cualquier momento. Esto es así. Eso es así, por eso cuando uno es funcionario público tiene que leer mucho y tiene que estar muy pendiente y tener mucho cuidado, sea contratista, porque es que antes la gente decía, no, yo soy contratista, mi supervisor del contrato es el que se encarga de todo, yo me lavo las manos. No, la ley ha cambiado y ahora es tanto responsabilidad del contratista como responsabilidad del funcionario público lo que suceda con los dineros del Estado. Eso es algo importante y hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Es como lo que está pasando aquí bueno, lo que pasó el año pasado en Cota con el desfalco de 17.000 millones de pesos, algo así que fue. Y todos los funcionarios públicos se vieron salpicados y a todos les abrieron investigación. Claro, porque es que no es posible que un monto tan grande, no, yo no tenía nada que ver, no, yo no conocía, no, eso no puede decir uno eso. Y más en una alcaldía municipal que es tan pequeñito, uno sabe, allá se sabe todo. Desde a qué horas llegó el alcalde hasta con quién se reunió y a qué hora se fue, todo se sabe. Entonces no es tan fácil. Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno es funcionario público. Yo por eso le huyo a esos cargos en donde yo tenga que firmar muchas cositas. Yo me hago como la de las gafas. Pues sí me ha tocado en algunos, pero
leo, releo, mejor dicho, me cuido mucho en salud para esas cosas porque me preocupa. Eso, ante todo, digamos que a diferencia de los compañeros suyos que están estudiando Derecho, que ustedes son solo 3 años y medio, yo hice 8 años para poder tener mi tarjeta profesional de abogado. 8 años, entonces imagínense, eso es media vida uno ahí, porque fueron 6 años, yo estudié de noche, 6 años de carrera, más 1 año de práctica que lo hice en un juzgado penal municipal y otro de circuito, y luego 1 año para pasar los preparatorios. Entonces, por eso cuido con el alma mi tarjeta profesional, además porque tampoco es, a mí no me parece que uno como abogado, porque es abogado lo investiguen a uno por todo. Entonces no, por eso hay que cuidarse mucho. Bueno, hablemos de otra entidad, Defensoría del Pueblo. Tiene mucha similitud con la Procuraduría General de la Nación, porque es que la Defensoría del Pueblo también se encarga, como su nombre lo indica, de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Lo que pasa es que la Defensoría del Pueblo es diferente en el sentido en que, ¿qué? ¿Cuál es su función? Un ciudadano necesita que le hagan un derecho de petición para que sea atendido por parte de la EPS. La Defensoría del Pueblo lo puede apoyar. Un grupo de que del municipio les pavimente la vía de ingreso a la vereda. Es la Defensoría del Pueblo la encargada de apoyarlos y ayudarlos. La Defensoría del Pueblo tiene muchos procesos de acompañamiento a madres cabeza de familia por temas de inasistencia alimentaria, pero también tiene muchos procesos de estos nuevos que han salido de verdad y reparación, en donde hay mujeres que se sienten vulneradas porque en allanamientos que ha hecho el ejército, la policía, ellas perdieron a sus seres queridos. Por ejemplo, el caso de las madres de los muchachos de Soacha, ¿se acuerdan? Ese caso hace muchos años, todavía vigente, eso todavía no se ha dicho la última palabra. Si bien es cierto, se creó, y eso hay que decirlo, ahora la Justicia Especial para la Paz, esa Justicia Especial para la Paz, pues todavía es como un bebé, hasta ahora está gateando en muchas cosas. La mayoría de las cosas las está manejando la Defensoría del Pueblo. Y pues básicamente lo que buscan es la defensa de los derechos de los ciudadanos para que el Estado responda a través de sus entidades a las que les corresponda en gran medida ese trabajo. Entonces, si ven que son muchos cuerpos adicional a los ministerios y demás que están ahí, para mucha gente es burocracia. A mí en algunos casos sí me parece que puede ser burocracia, pero pues es lo que hay. Sumado a ello, yo quiero hablar ahora de los centros, las superintendencias. Son otros órganos que están encargados de hacer la vigilancia y protección de ciertos temas del Estado. Entonces, por ejemplo, está la Superintendencia de Notariado y Registro. La Superintendencia de Notariado y Registro es una a nivel nacional, pero a su vez, pues ellos son los que manejan todos los notarios del país. Los notarios son funcionarios públicos, o sea, en términos de investigaciones y eso, pero a su vez ellos tienen una característica de privado. ¿Por qué? Porque es que las notarías funcionan como una oficina. En esa oficina yo voy y autentico documentos, saco saco escrituras, saco registro civil, bueno, una serie de documentos. Pero a su vez, pues debo pagar por esos documentos. Pero esa persona, ese notario, funciona como funcionario público en el sentido en que le da fe de ese documento para que a partir de ahí todo el mundo lo tenga como ley para las partes. Entonces yo puedo hacer un contrato de compra y venta de un bien inmueble, una promesa de compra-venta. Esa promesa de compra-venta es válida en la medida en que yo voy y la autentico
en la notaría. Si yo no lo autentico, pues es un acuerdo de voluntades, pero no va a tener la misma validez, ¿cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de los servicios de los divorcios. Entonces, uno puede ir y separarse de común acuerdo en una notaría, sale mucho más barato que por juzgado. Pero ustedes que están jóvenes, cuando ya tengan su carro, su casa, todas sus cositas, la finca, el perro y el gato, y decían casarse, todos sí, y decían casarse, y decían casarse, pues deben hacer algo que se llaman capitulaciones. ¿Saben qué es? Es cuando se divide, que firman que tanto le corresponde a tal y, ¿no? No, eso se llama sucesión. Las capitulaciones... Es que cada quien se queda con lo suyo que tiene antes de casarse, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo tengo un carro, yo tengo un apartamento y yo tengo una casa. Y tengo una serie ¿de qué? Y tengo una serie de electrodomésticos. Entonces yo hago un documento público que se llaman capitulaciones, en donde yo describo cada cosa de la cual yo soy propietaria. Entonces, soy propietaria del apartamento ubicado en la dirección tal, número tal, identificado con número de registro número 50, y el número, o sea, yo pongo especificar todo lo que se tiene. Tengo un vehículo con tarjeta de propiedad número tal, de tales y tales características. Tengo una nevera, miren, es que a veces la gente dice, no, ¿será que sí? Me pongo a poner todas esas cosas, hay que hacerlo. Tengo una nevera, tengo una lavadora, tengo un televisor, tengo un juego de halcón, juego de cama, bueno, todas las características. Y al final, lograr que la pareja firme ese documento para que quede establecido que esos elementos son míos antes de contraer matrimonio. Lo mismo lo debe hacer él, en lo que él tenga. Por eso siempre la premisa es que cuando uno consigue una pareja, los dos estén como en la igualdad de condiciones, porque la persona que no te quiere firmar es simplemente porque no tiene nada. Entonces dice, pues si se acaban las cosas, por lo menos me quedo con el carro de la vieja o me quedo con el apartamento de él o lo que sea. Por eso el derecho creó esa figura de las capitulaciones y es el notario el encargado de darle validez a ese documento. Entonces, es un trámite especial. Es que se me cayó la conexión y me tocó conectarme al celular de mi mamá. No nos vamos a devolver todo ese pedazo. No. ¿Es muy extenso? No, mentiras. Básicamente las capitulaciones deben ser firmadas por la persona que es soltera, que tiene ciertos activos, casa, carro, beca, nevera, lavadora, televisor, demás, y que adicional a eso, pues, esté dispuesta a ir y presentar esto en la notaría y digamos que el notario lo que hace es dar fe de que esos elementos son de esa persona y que no van a entrar a la sociedad conyugal cuando se case con la otra persona. Y entonces vamos los dos como pareja y ahí ya, como dicen, le quedó claro que todo esto es mío y que usted, pues lo que hagamos de aquí en adelante sí va entre los dos. Entonces resulta que yo tomé la decisión y dije, bueno, voy a vender el apartamento y con lo que yo venda lo voy a poner de cuota inicial para nuestro nuevo apartamento. Y tú vas a poner la otra, eso ya es otra cosa, porque es que fue que yo quise venderlo para eso. Pero sí, el día de mañana resulta que se van a vivir juntos y él decide abandonarla y dice, voy a demandar y quiero el divorcio y me tiene que dar la mitad del apartamento en donde que usted tiene, pues no se puede porque es que usted ya firmó unas capitulaciones y usted reconoció que ese apartamento es mío y que no tiene nada que ver con lo suyo. Adicional a eso, usted puede también, ante notario público, pues hacer la solicitud de la patria potestad de su hijo cuando pues no viva con su padre, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer ahí, eso es de común acuerdo. Los divorcios también pueden hacerse por notario de común acuerdo. O sea, uno puede utilizar la notaría para muchas cosas.
son pocas realmente en las que uno no tiene que utilizarla, pero pues mucha gente no lo sabe, ¿no? Y es importante tener en cuenta eso. La gente a veces se queda solamente con que voy y autentico. Para eso me sirve la notaría, pero la notaría tiene muchas funciones que hay que utilizar. Las notarías no están divididas ni por departamentos, ni por ciudades, ni por municipios, sino dependiendo del número de personas que las requieran. Entonces hay ciudades en donde hay 10 millones de personas, como pasa en Bogotá. Nosotros tenemos acá en Bogotá casi 89 notarías. Hay municipios en donde no hay ni una notaría, porque es que son municipios en donde hay 1000 habitantes. Hay unos que son caseríos, entonces ¿para qué? Las notarías son en donde haya un amplio flujo de trabajo. Por ejemplo, en Leticia hay 2 notarías. Yo todos estos datos me los sé porque una buena amiga mía ahorita es la superintendente, la segunda en la superintendencia de notariado de registro. Y ella me contaba que hay municipios en el país en donde, pues, si bien aquí en Bogotá las notarías se sostienen porque es que son muchos los negocios jurídicos que se mueven, en los municipios no pasa lo mismo. En los municipios le toca al gobierno nacional que les dé una plata para poder subsistir y poderle pagar no solamente al notario, sino a los secretarios y a las demás personas que están laborando y obviamente agua, luz, internet, y también el arriendo de donde esté operando la notaría. ¿Listo? Entonces ahí ya vimos los entes de control y esos órganos adscritos. Órganos adscritos el gobierno tiene muchos. Agencias, departamentos, bueno, en fin. Pero nosotros nos debemos enfocar también es en el trabajo de cada uno de esos entes de control. Entonces yo les voy a pedir un favor. Vamos a empezar a hacer un trabajo juicioso de la mano aquí en grupo. Esta es una prueba que quiero que hagamos entre todas y es empezar a escribir un boletín de prensa de la fuente que ustedes han escogido. Pero para poder escribir un boletín de prensa, yo quiero saber si ustedes alguna vez lo han hecho. ¿Han escrito boletines de prensa? No, profe. ¿Les han dado las bases de cómo hacer un boletín de prensa en la carrera? Que yo me acuerde, no. De pronto no, profe. María Fernanda. Artículos sí sabemos, profe, artículos sí, pero boletines no. Y María Pues Fernanda. yo inicié en el 2015 y luego suspendí materias en el 2017, o sea, ya hace ratico, pero en ese tiempo que yo vi materias, no. Bueno, entonces empecemos más bien como definiendo qué es un boletín de prensa para que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces, la forma de comunicación del Estado es a través de 2 formas. De 2 formas oficiales, digámoslo así. Una que es el boletín de prensa y otra que es el comunicado a la opinión pública. Entonces, el boletín de prensa establece una información dinámica en donde la comunidad puede enterarse sobre una noticia. Entonces, un boletín de prensa viene siendo, por ejemplo, el que hizo ayer hicieron de la Alcaldía Mayor, lanzando este programa de Bogotá. ¿Cómo es que se llama, María Fernanda? De Bogotá. Ya, Bogotá. Ay, Sí, es que sí lo tengo por acá. Bueno, entonces ese boletín de prensa a mí me especifica qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, digamos que resuelve todas las dudas e inquietudes que se tengan sobre un tema que yo esté lanzando, una información que yo esté dando, ¿sí? Por un lado. Pero por el otro, ese boletín de prensa tiene varias condiciones. Uno, un titular. Ese titular no puede ser más allá de 5 palabras. Debe ser un texto llamativo. Por ejemplo, Bogotá lanza ayudas para las personas más vulnerables. O Bogotá suspende el cobro del impuesto predial. O
porque como fueron tantas noticias en uno solo, que en eso yo estoy en desacuerdo. Si usted va a sacar un boletín de prensa, sáquelo sobre un tema específico y luego en otro mande el otro tema, porque cuando usted Uy, saca sí, a en mí un me solo pasó ayer cuando boletín, estaba buscando lo de Bogotá Solidaridad en casa, como ella también trató lo del ICA, lo de los impuestos prediales, lo de los impuestos vehiculares, entonces eso había un revuelto y yo decía, pero ¿en qué momento se metió sí, todo con todo? demasiado. Es que la aglomeración, y eso no te pasa a ti, sino a todos los periodistas, la aglomeración de temas en un solo texto es un complique. Entonces, por eso la idea es que uno siempre, a veces, cuando se está trabajando desde las oficinas de comunicaciones, uno tiene que darle casi que masticado todo al periodista. Si uno quiere que el mensaje llegue claro, y más nosotros como comunicadores debemos saber que eso se hace resumido. No es lo mismo que usted le echen un chisme de 2 horas y media que usted le digan, oiga, en Bogotá se va a aplazar el pago del cobro predial para junio con el descuento del 10%. Eso para mí ya era una noticia gigante y ya luego en otro va sacando los otros temas, pero el revolverlo es mucho más complejo. Bueno, yo entiendo que es el tema de la premura, que la gente queda, pero uno tiene que también, pues tomes el trabajo oficina de comunicaciones y haga un boletín por cada tema. Es que eso no es ni culpa de la alcaldesa, es culpa de la oficina de comunicaciones. Entonces, ese boletín de prensa debe tener el titular y adicional a eso yo siempre les hago 3 ideas fundamentales. ¿Qué tienen que tener esas 3 ideas? Cifras. Entonces, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del impuesto predial. Se suspende el cobro del impuesto predial hasta junio del 2020. Familias de estratos, de todos los estratos van a tener la oportunidad de diferir el pago del impuesto predial. Y por último, no habrá sanciones por el no pago del impuesto predial. O sea, son 3 ideas, versan sobre el mismo tema, pero son 3 ideas puntuales. De tal forma que el periodista que está haciendo radio y le toca titular pueda decirlo y está diciendo algo correcto, si no quiere decir el mismo titular. ¿Listo? Y luego, punto seguido, está siempre en los boletines de prensa debe ir fecha, lugar y fecha. Entonces, Bogotá, 25 de marzo del 2020. Y ahí se arranca el boletín. Entonces, ante la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, determinó hacer una ampliación del plazo para el pago del impuesto predial. Ahí en ese primer párrafo, yo debo resumir prácticamente el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. En ese primer párrafo. No es el lead, ojo, no es el lead. Yo aquí nunca hablo de... Los boletines no tienen lead. Tienen 3 ideas principales que son como bullets y de una arranca. Y en ese primer párrafo va ese qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Va un segundo párrafo. Sí, mamita. Te escucho, lady. O sea, ponle cuidado que, o sea, yo, por ejemplo, las noticias que tú dijiste que hiciéramos, esa la he manejado pues en presente, pero cuando yo voy a hacer radio, de alguna manera queda como en pasado algunas palabras. Yo sí quisiera como un tip, por ejemplo, ahora, si vamos a hacer un boletín, vamos a hablar en presente, se habla en pasado, ¿cómo es ese juego con ese tema? Por lo general, los boletines, es que también es dependiendo del momento en el que uno emite el boletín. Porque si el boletín de prensa es posterior a la rueda de prensa, debe manejarse en pasado. Pero la palabra en pasado, ¿cuál es? Las palabras en pasado son las que dijo la alcaldesa. Y la alcaldesa Claudia López afirmó, abro comillas, los bogotanos están pasando por un duro momento y vamos a ayudarlos, cierro comillas. O sea, si me entiendes, el pasado es solamente lo que ella dice, pero las acciones que va a adelantar la alcaldía, o si fuese una empresa también en el mismo sentido, las acciones o las actividades que va a desarrollar, esas sí deben ir en presente. Eso hay que tenerlo muy en claro. ¿Por qué? Porque como también todo juega con la interpretación, nosotros no podemos o no podríamos pensar en que la gente entendiera como
hicieron la recolección de mercados y se entregaron los mercados cuando no se ha hecho. Entonces, por eso siempre hay que colocarlo en presente. Ojo con esos temas. Entonces, ya vamos en el primer párrafo en donde estamos resolviendo el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿cierto? Entonces, que la alcaldesa, ahí no va ningún entrecomillado en el primer párrafo, sino que dice que la alcaldesa Claudia López se pronunció y va a aplazar el pago del impuesto predial para los meses de junio con el descuento del 10%, Bueno, ahí yo hago todo un primer párrafo muy completo. Primero va la fecha, va el título y va el resumen. Sí. Y ahí va. Va el primer párrafo con el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Que son las 5W. Eso sí lo han visto, yo creo que es de primer semestre, ¿no? Sí, bueno. Entonces ya vamos al segundo párrafo y en ese segundo párrafo es donde yo cojo las palabras de la alcaldesa y digo, para la mandataria de los bogotanos, y abro comillas, cierro comillas, afirmó. O sea, ahí sí lo pongo en pasado, lo que ella ya ha dicho, ¿ok? ¿Sí? Y me voy a un tercer párrafo. Sí, señora. Que en ese tercer párrafo voy a colocar lo que me faltó decir. Por ejemplo, que a las personas que no hayan pagado los impuestos durante los años anteriores, el distrito está estudiando en hacerles una amnistía para poderles ayudar en este momento de calamidad pública. O que todo o que todo gracias al trabajo de la alcaldía mayor y de los ¿qué? Y que gracias a los decretos de calamidad pública y emergencia ella ha podido ayudar y aplazar el pago de estos impuestos. O sea, ahí yo le puedo poner un poco más de carne de lo que yo considere que pueda servir. ¿Sí me hago entender? O sea, en ese tercer párrafo yo le puedo meter datos importantes, información que yo considere que pueda ser necesaria. Entonces, otra cosa que yo puedo meter en ese tercer párrafo puede ser estadísticas, que eso para mí como periodista es súper importante. Recordemos que el año pasado en Bogotá, 8.500.000 personas cancelaron el impuesto predial. Por ejemplo, en el primer pago y en el segundo pago fueron tantos. Si ven, esa información es importante porque al periodista le sirve y es muy necesaria. Porque no se queda con simplemente el aviso de que van a aplazar, sino que adicional a eso tiene estadísticas, tiene un recuento. Ese es un buen boletín de prensa. Y un cuarto y último párrafo tiene que ver con los datos. ¿A dónde debe dirigirse la gente a pagar? ¿O cómo debe dirigirse la gente para solicitarle que se pague en diferido los plazos? O sea, ese cuarto párrafo siempre debe tener los datos de información más profundos para que la comunidad se entere. Entonces, si usted quiere más información, puede dirigirse a www.shd.gov.co, que es la Secretaría de Hacienda de Bogotá, o haciendabogotá.gov.co, creo que es la página. En ese orden de ideas, usted tiene una noticia muy bien desarrollada, un boletín muy claro, y a usted le va a permitir con ello avanzar para que el periodista dé la noticia como usted necesita que la dé. Porque es que cuando nosotros estamos trabajando en las oficinas de comunicaciones, a uno el jefe le exige que el periodista prácticamente diga lo que él quiere que diga. Pero si yo no aconducto al periodista, porque es así, a conductarlo, si yo no le enseño, si yo no le digo qué informaciones que yo necesito, pues estamos jodidos. No podemos hacer nada. Entonces, si se dan cuenta lo importante que es el tema. Por eso nosotros tenemos que organizarlo, limpiarlo, cuadrar la información de la mejor manera posible. Pero cuando yo mando un chorrero, como lo dice María Fernanda, que ese montón de cosas ese es un boletín de 7 hojas y media. Imagínense. Pues por supuesto sí, era súper largo. El periodista se puede ir por donde sea, y si yo tuviera hoy a la alcaldesa en Caracol Radio, el periodista empieza a mirar ese boletín y le pregunta de todo y de nada. Y a la hora del té, termina
el funcionario, termina el funcionario contestando lo que no es. Porque es que eso también es parte del tema. Si yo hago un boletín de prensa claro, yo también se lo doy a él y la persona se ubica y se organiza mentalmente para responder de esa manera. Pero si yo no tengo un boletín de prensa claro, pues muy seguramente no voy a poder hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿con qué se cierra ese boletín de prensa? Yo ahorita les voy a mandar unos ejemplos aquí por este Skype y por el WhatsApp. El boletín de prensa se debe cerrar con: para mayor información, oficina de comunicaciones, teléfonos de su celular. Mire, cuando uno es jefe de prensa, dé el número. Ay, es que hay gente que es toda complicada, no le da el celular a nadie, no, escribe todo por correo. No, olvídense. Estamos en el mundo de las comunicaciones. Eso de andar uno ahí, no, es que a mí no me gusta porque me llaman después de las 7, 10 de la noche, no importa. Pues usted no contesta, pero ahí le dejarán la llamada y devuelve la llamada al otro día. Pero sea amable. Yo odio a esos jefes de prensa que son ratillas. No, o que solamente le dan las noticias a Caracol y RCN, porque eso es malo. Usted no sabe en qué momento se voltea la torta y usted vuelve a caer y vuelve a ser reportero y ¿hay qué? ¿En qué quedamos? Pues como usted fue tan mala persona con los demás colegas, pues también la gente no le va a dar la mano. Entonces por eso es importante uno ser buena gente todo el tiempo. En el tema del cierre del boletín de prensa, entonces ya estamos atentos a sus comunicaciones, su nombre completo, sus datos, los suyos. A veces hay gente que pone en los boletines de prensa el número del personaje. Ojo, porque entonces empiezan a llamarlos todos al tiempo y la persona se estresa. Y pues el jefe es jefe, ¿no? Y usted, ¿para qué me puso? Todos me llamaban al tiempo, yo no me pude concentrar, qué entrevista tan mala. No, en cambio, si usted maneja la situación y ahora que tenemos estas ayudas tecnológicas tan chéveres, que uno le dice a la gente, vea, llámeme y yo se lo comunico. Pues uno asocia la llamada, jefe, le tengo a Sandra Forero de Todelar. Listo, va al aire. ¡Pum! Y uno queda ahí escuchando qué es lo que está contestando el jefe. Ahora es mucho más sencillo. Antes a uno le tocaba ahí mientras le entraba la llamada a la persona. Nunca den el teléfono fijo de los jefes, nunca den los celulares fijos, los celulares de los jefes, nada de eso. Esa es información confidencial y que solo ustedes deben manejar. Por más piedra que tengan con el funcionario, por más. Es mejor evitar ese tipo de cosas. ¿Listo? Eso es un boletín de prensa. Ahora hablemos de un comunicado a la opinión pública. El comunicado a la opinión pública tiene otras condiciones. Me falta decir una cosa del boletín de prensa. Los boletines de prensa se dan después de una rueda de prensa o durante la rueda de prensa. ¿Ok? Nunca antes de la rueda de prensa, nunca, porque si no nadie va. ¿Ok? Entonces los boletines de prensa son después de la rueda de prensa. Buenos, bonita letra, bien organizados, 0 fallas de ortografía, justificados, titulares interesantes, información veraz y concreta. Que la información, ¿quién se la dio? Eso ustedes tienen que tener mucho cuidado. Porque uno como periodista dice, a mí me la dio la oficina de comunicaciones. Pero finalmente la oficina de comunicaciones, ¿de dónde salió esa información? Entonces, no, es que esta información salió del decreto que la antecede, por ejemplo, que en este caso es el tema de calamidad pública para Bogotá. No, que esta información me dio la oficina jurídica de la entidad, me la dio la oficina de contratación de la entidad, no, me la dio la secretaría. O sea, si ven, ustedes siempre tienen, uno como periodista dentro de las entidades también tiene enemigos. Y si a uno le dan una información falsa, pues miren a ver. Entonces uno tiene que estar muy bien dateado antes de empezar a hacer un tema de estos de boletín de prensa. Hay que solicitar esa información con tiempo y de ser posible poderla testear o revisar para que uno no vaya a quedar mal con los colegas y mucho menos pues uno como periodista. ¿Listo? ¿Ustedes han visto cómo se hacen las ruedas de prensa en vivo? ¿Han ido alguna vez alguna? De pronto, invitados, acompañados. Ay, cómo me gustaría llevarlos. Pero bueno, ahora que estamos tan cibernéticos, cuando me llegue a mí la alerta de una rueda de prensa de la alcaldía,
Hoy va a haber una, creo que ahorita al mediodía. Entonces, cuando me llegue una alerta de esa, se las voy a mandar a ustedes también por WhatsApp. Porque como ahora todas son por Facebook, entonces van a ver ustedes. Esas ruedas de prensa son interesantes porque pues primero la persona entra, el funcionario público, sea el que sea, se despacha con lo que sea la noticia. Entonces, si la noticia es el tema del impuesto predial, entonces explicará, mostrará diapositivas, interlocutará con otra persona, con otro funcionario, bueno, en fin. Y al final, ya en la ronda de preguntas. Si yo soy un jefe de comunicaciones inteligente, entonces yo organizaría a los periodistas, pero yo no puedo ir a hacer esa exclusión y decir, bueno, primero Caracol, después RCN, después la W, después Blue Radio, CMI, no, nada de eso. ¿Quiénes van a participar? Y ahí levantan la mano y yo me voy haciendo la ronda y voy cogiendo los nombres de las personas y el medio de comunicación. Hace unos días, como unos 15 días, se presentó un problema en la alcaldía mayor por eso. Las niñas de comunicaciones, ¿y usted qué va a preguntar? Eso es una ofensa para el periodista, porque yo como periodista puedo preguntar absolutamente lo que yo quiera, siempre y cuando yo no me salga del tema, o bueno, si me voy a salir del tema, no le falte el respeto al funcionario público. Pero si yo resulta que a mí me llegó una información de una fuente clara en donde se establece que hay un problema de corrupción, entonces yo no le voy a preguntar de eso. Obviamente que nunca me van a llamar y nunca me van a dejar hacerle la pregunta al funcionario público. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, si yo soy jefe de comunicaciones, debo evitar lo máximo posible para ese tipo de situaciones. ¿Listo? Y si yo soy periodista, yo también tengo el poder de exigir y decir, no, qué pena. Yo te digo mi nombre y mi medio y por favor inscríbeme para hacer la pregunta. Pero que tú me exijas a mí que te diga cuál pregunta voy a usar, obviamente va a ser con el tema, pero me parece es una falta de ética profesional que a mí me pregunte qué es lo que le voy a preguntar. O sea, me está coactando mi derecho a la pregunta desde el mismo instante en el que usted me dice qué es lo que voy a preguntar de una vez. Entonces ahí ya uno también tiene que pararse en la línea. ¿Listo? Entonces, ese es como el desarrollo de las ruedas de prensa, en qué momento se entrega el boletín. Después de que pasó la rueda de prensa y los que pudieron venir, vinieron, y los que no, yo no voy a dejar a la gente que no pudo venir sin la información. Yo no puedo dejar a la gente que no pudo venir sin la información. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Pues debo tener cámara, fotógrafo, o sea, cámara de video, fotógrafo. Hoy por hoy es súper importante tener un community manager, un personaje que me haga el favor y haga la transmisión en vivo de la rueda de prensa. Debo tener una persona que me esté grabando el audio. Y a través de los medios, sea email, WhatsApp, como sea, yo debo enviar fotos, video, audio, todo es de lo mismo, no importa. Y el boletín de prensa. De tal forma que yo tenga cubiertos todos los frentes. O sea, yo le doy toda la información a todos los periodistas. Y fuera de eso, ese community manager, terminada la rueda de prensa, pues debe estar empezando a trinarme, a hacer una batería de trinos, que eso por lo general uno la hace previa al evento, en donde se publica toda la información del evento que nosotros hicimos. Entonces, las baterías de trinos, ¿qué son? Son trinos, eso realmente yo lo aprendí a hacer ya en la vida práctica, cuando estaba trabajando en comunicaciones en el ministerio, que nosotros tenemos un evento, entonces uno hace entre 5 y 10 trinos. Trinos que vinculen entidades que vayan a estar participando en el evento o que tengan que ver con el evento. Entonces, @Ministerio del Interior, @Presidencia de la República, los líderes sociales son nuestra prioridad, o lo que haya dicho la ministra. Afirmó la ministra, en ese momento era Nancy Patricia Gutiérrez, por ejemplo. Pero esos trinos son súper importantes porque eso va alimentando las redes sociales en el desarrollo del evento y posterior al evento. Hoy por hoy, en todas las entidades, inclusive en los medios de comunicación, le piden a uno como periodista que haga baterías de trinos
para que ellos las tengan ahí listas. Obviamente uno no los echa, pero sí otra persona, pero que se tengan ahí listos para ir comunicando la evaluación la evolución del tema. ¿Listo? Bueno. Ya pasado todo este tema del boletín de prensa, entonces nos dedicamos únicamente al comunicado a la opinión pública. Para hacer un comunicado a la opinión pública, a veces sí se convocan periodistas y a veces no. Por ejemplo, la fiscalía, esta fiscalía lo ha hecho convocatorias para emitir comunicados a la opinión pública de cosas difíciles, graves. Investigación. Se hace la apertura de la investigación al presidente de la República, Iván Duque, por presuntas interferencia en su campaña política de personas que tengan que ver con el microtráfico o el narcotráfico, por ejemplo. Entonces, se hace la lectura del comunicado a la opinión pública, que ese comunicado tiene una estructura muy parecida al boletín de prensa, solo que en la parte superior no tiene titular, sino simplemente dice comunicado a la opinión pública. Bogotá, 25 de marzo del 2020. La Fiscalía General de la Nación, en cabeza del fiscal José Gámez, informa a la ciudadanía en general que se abre pliego de investigación al funcionario tal, por tales hechos, tal. O sea, en ese primer párrafo se hace el qué, cómo, cuándo, dónde. En el segundo párrafo se dice, pero ahí no va en primera persona ni nada, sino dice, la Fiscalía es un órgano que se dedica a hacer la investigación. Ahí como un resumen poco más detallado de la función que se está desarrollando en pro de ese trabajo. Y un último párrafo en donde se informa que la ciudadanía va a estar enterada de todo de lo que pase con ese caso y que si hay alguna persona que tenga información adicional, puede hacerlo a través de estos puntos de contacto que pueden ser las redes sociales, la página web, el teléfono. En ese comunicado a la opinión pública no hay lugar a preguntas. Se invitan a los medios solamente para que graben la locución y ya. No hay lugar a preguntas. El personaje leyó, porque ahí no habla, no cuenta nada, sino simplemente lee el comunicado a la opinión pública y se va. Muchas veces por eso es mejor enviarlo a través de redes, de internet, o grabar a la persona solo y enviar el video y el audio y ya está. Con eso uno evita varias cosas. Primero, ustedes acuérdense que cuando uno está trabajando desde la oficina de comunicaciones, usted salvaguardando la imagen de esa persona. Para esos que nos contratan, somos sus justicieros. Defendemos la imagen pública de esa persona a como de un lugar. Pero adicional a eso, en el tema institucional, pues uno también está defendiendo la imagen de la institución, de la entidad. Entonces, si uno da lugar a unas preguntas después de ese comunicado a la opinión pública, puede ser desastroso. Porque el periodista puede decir, pero ustedes, ¿por qué están haciendo eso? ¿De dónde sacaron la competencia? Y en lugares como la fiscalía, que lo que diga el fiscal puede alterar o modificar el proceso, pues imagínense, mucho más complicado. Por eso ellos en su mayoría sacan comunicados a la opinión pública, dando la información, diciendo, miren, ya empezamos la investigación y esperemos a ver qué arroja y que sea el juez de la República el que determine. Pero el comunicado a la opinión pública tiene como esas condiciones. ¿Quiénes pueden sacar comunicados a la opinión pública? Todos, eso no es limitado. Una empresa, una entidad, una persona pública, no tiene ningún problema. Todos pueden sacar esos comunicados a la opinión pública, pero siempre y cuando guarden o conserven ese hilo que solamente lo pueden manejar ellos. El comunicado a la opinión pública una pregunta. Se cuelga en las redes sociales, señora. Por ejemplo, lo que hizo ayer Bancolombia cuando anunció el congelamiento de los pagos de las cuotas de créditos y eso por 3 meses, ¿eso fue un comunicado a la opinión pública? Sí, señora. No es que hayan hecho una rueda de prensa exclusivamente para eso, no. Era simplemente un comunicado a la opinión pública. No había la posibilidad de interactuar con alguien
Y es que finalmente es una decisión y frente a esa decisión no hay quien le contrapregunte o le contrarreste. Es que eso también depende de eso. Ok. De quién me va a protestar o quién me va a afirmar que la decisión que yo he tomado está bien o está mal. De eso depende. Vale, gracias. ¿Listo? Me encanta. Bueno, entonces ya después de esto, y como nos vamos a ir adentrando ahí un poco más en el tema, entonces les voy a pedir el favor que busquen ustedes a través de redes ejemplos de comunicados y ejemplos de boletines de prensa. Entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Pues debo entrar a cada una de las entidades en donde yo he creado, digamos, Procuraduría, Fiscalía, Ministerios, Defensoría del Pueblo, ese tipo de establecimientos o de instituciones, y ahí ingresan y me buscan esos boletines de prensa y esos comunicados a la opinión pública. Quiero que los lean, que los revisen, que los analicen y de ese van a sacar las noticias para mañana. ¿Listo? De ese comunicado. Pero entonces, les voy a pedir un favor. Ustedes cada una me envió por su WhatsApp personal conmigo la información. No, quiero que todo lo envíen a través del grupo. Para mí es mucho más sencillo revisar el grupo porque ustedes, si yo les mostrara mi WhatsApp, es una cosa loca. Son muchas personas escribiéndome por diferentes temas. Entonces, sí, les pido que una ayudita. Todo nos dedicamos aquí en nuestro grupo virtual y ahí empezamos a chequear. Pero necesito que hagan sus notas y que me envíen a la par de la nota el boletín o el comunicado a la opinión pública. ¿Listo? ¿Qué amanece? O sea, espera, bro. Entonces, o sea, buscamos ejemplos de los dos, ¿sí? Boletines y comunicado a la opinión pública. Y a raíz de esos comunicados, o sea, pero hay que hacer un ejemplo de cada uno, o sea, de un ejemplo. No, ustedes no tienen que escribirlo, todavía no vamos ahí. Ustedes cada uno lo que tienen que hacer solamente es buscarlos y de ahí sacan la noticia como cualquier reportero. Eso es lo que necesito por esta vez. ¿Listo? Ok, pero pues que nos basemos en los comunicados o en el boletín. No, comunicado y boletín de prensa, en los dos. ¿Listo? Okay. Para ir avanzando. Pero igual seguimos manejando la misma fuente. O sea, no, las mismas entidades que cada una tiene. Y si de pronto tu entidad no sacó boletín de prensa o comunica, entonces no vas a hacer el trabajo, no, tú buscas otra. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, en estos días se está sacando muchos comunicados si no tienen la Secretaría de Ambiente de Bogotá, porque ellos están haciendo la medición del aire, por ejemplo. Entonces, de eso se trata, que ustedes se pongan en la tarea y busquen en todo lado, a ver, si su fuente no sacó comunicado a la opinión pública, pero si sacó boletín de prensa, entonces cogen el boletín de prensa de la fuente y buscan en otro lado el comunicado a la opinión pública. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Está súper mala. Sí, ahorita te mando un mensaje de voz con la tarea. Los ejemplos que busquemos, enviamos los links o pantallas o algo al grupo. Sí, mandan el boletín, eso casi que todos están para descargar. Entonces, PDF, sí. el PDF lo mandan al grupo y yo lo reviso y ahí arrancamos. ¿Les parece? ¿Profe? Dímelo. Profe, o sea que para mañana solamente es enviarte la nota de voz, o sea, más tardecito, mejor dicho, de la noticia que encontremos, dependiendo del boletín o el comunicado, ¿verdad? Son dos, del boletín y del comunicado de prensa. Son dos noticias. Son dos audios que nota de voz. Exactamente. Eso es lo que necesito. Entonces, les voy a dejar que descansen un ratico, porque ya ahorita empieza la otra clase. Oigan, les iba a preguntar cómo se están conectando con el otro profe. También vía Skype. Nosotras por WhatsApp. ¿No les ha servido por Zoom? ¿No han hecho con Zoom? Es más complicado, ¿no? Yo veo que que mejor por Skype. Sí, es que así podemos interactuar. El Zoom es mucho más enredado. Pues me parece a mí. Y lo bueno es que yo puedo tomar la grabación. Si entran a la plataforma, ahí van viendo que yo voy subiendo los videos. Ya son famosas, están en mi canal de YouTube. Entonces voy subiendo el video y el video pongo el link en la plataforma. Entonces ahí. Además de que ayer
leyendo también el decreto, profe, qué pena. Bueno, se me olvidó el nombre de esta entidad que regula la Comisión de Regulación de Comunicaciones, algo así, se me fue ahorita en el momento la palabra. Sí. Están dando prioridad a las aplicaciones con la cual uno puede recibir las clases virtuales. Entonces, digamos, Skype no se está trabando tanto como otras aplicaciones porque les están dando prioridad a estas aplicaciones. Entonces, yo digo que sí, que por Skype es muchísimo mejor. Sí, claro. Otras universidades han tenido problemas con eso. Entonces, todo el mundo está optando por Skype o WhatsApp. O WhatsApp, eso me parece. Bueno, listo, mis niñas. Entonces, hay una cosita. ¿Cómo van con la lectura de mi tarea? Ay, ¿cómo así? Profe, la verdad, si te soy sincera, yo no he leído. Hoy me iba a poner en eso. Yo voy a ponerme también a leer eso hoy porque pues he tenido entrenamientos virtuales también con mi equipo de porras y con los de teatro, entonces he estado como, salga ahí una clase virtual para meterme en otra y en otra. Sí, yo sé, pero hay que hacer la tarea, ¿sí? Por lo menos. Sí, profe, claro. Porque mañana nos vamos a dedicar a hablar de ese artículo. Bueno, pues obviamente vamos a ver cómo nos van en nuestra tarea del día de hoy, pero necesito avanzar en la lectura de ese artículo con ustedes. Entonces, si no lo leen, eso es muy chistoso uno empezar a debatir algo cuando nadie más lo ha leído o nadie más lo conoce. Entonces, me hacen el favor y hacen la tarea, señora. ¿No puedes contar, porfa? Es que mi señal hoy está re mal y me toca cada rato desconectarme y no te entendí lo último de lo que dijiste. Que estoy preguntándoles sobre el tema de la lectura del artículo que yo les de las fuentes periodísticas. Es muy importante que se lo lean y que por favor mañana estemos atentas a ese trabajo porque también pues mañana la clase la vamos a basar una parte en el tema del ejercicio práctico del boletín de prensa y el comunicado, pero la otra parte va a ser del tema de esta lectura de las fuentes periodísticas. Entonces, para que por favor no me abandonen, ahí en un ratico se lo leen, eso es chévere e interesante, entonces quedo atenta, ¿listo? Dios las bendiga, muchísimas gracias. Gracias, profe, Dios los bendiga. Adiós. Chao. Chao.